Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente con nuestra catequesis, nuestra enseñanza de los martes para las pequeñas comunidades. ¿Qué les parece si antes de iniciar le damos gracias a Dios por esta oportunidad, este día más que nos permites, mi Dios, por tu amor y tu misericordia? Que volvamos a recibir esta enseñanza, que sigamos en este camino de aprendizaje, de formación, para que no solo conozcamos más y sepamos más, sino que te amemos más y te sirvamos mejor. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a tener nuestro tema número 6, pero antes, ¿qué les parece si repasamos lo aprendido en el tema número 5? Tema número 5, la vida es el arte del encuentro, si recuerdan. Aquí nosotros anotamos 6 puntos de lo que aprendimos en ese tema que les queremos compartir. Número 1, ¿qué aprendimos? Aprendimos que para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos? A ver, alguien por ahí que quiera participar, a ver, una manita, a ver usted. Dialogar, muy bien, necesitamos dialogar. Número 2, ¿qué aprendimos? Aprendimos que dialogar significa acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nos complemente esto? A ver, faltan 2 puntos. Tratar de comprendernos. Muy bien. ¿Y el último cuál fue? A ver usted. Ahí estoy viendo una manita que se levanta. Ándele, muy bien. Buscar puntos de contacto. Muy bien. Quiere decir que están estudiando. Qué bueno. Número 3. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la falta de diálogo, dice el documento en el párrafo 202, que la falta de diálogo implica que ninguno, si a ninguno de los 2 o de los 3 o de las 4 personas o de la comunidad, que ninguno está preocupado por el bien común. Eso significa la falta de diálogo. Número 4, ¿qué aprendimos? Aprendimos, según el párrafo 215 del documento, aprendimos que la vida es el arte del encuentro. Mire qué frase tan maravillosa. La vida es el arte del encuentro. O sea que hay que saber encontrarnos. Y no nada más saber encontrarnos. Saber, como dice lo del diálogo, saber acercarnos, expresarnos, escucharnos, mirarnos, conocernos, comprendernos. Porque es un arte. La vida es el arte del encuentro. En el número 5 aprendimos que debemos luchar por recuperar la amabilidad. ¿Y qué es la amabilidad? Tratar a los demás bien. Tratarlos bien. No utilizar palabras ni acciones que los vayan a dañar, sino tratarlos bien. Y en el número 6, finalmente, aprendimos que estamos invitados a volver a tratarnos bien. Nos invita el Papa a que recuperemos esas 3 palabras que abren, dice él, caminos hacia los demás. A ver quién quiere participar. ¿Cuáles fueron esas 3 palabras? A ver, una persona. A ver usted. ¿Cómo? Permiso. Ándele, esa es la primera. La otra, perdón. Muy bien. Permiso, perdón. Y la última, por aquí, gracias. Muy bien. El Papa nos invita a que luchemos por recuperar y practicar esas 3 palabras. Permiso, perdón, gracias. Que dice él, abren los caminos hacia los demás. Muy bien. Y mire, así como terminamos, pues así iniciamos este tema. Tema número 6.
que está basado, aquí lo vamos a ver, está basado en el, y de hecho así se llama el capítulo, en el capítulo número 7, capítulo séptimo, que tiene precisamente ese título, Caminos de Reencuentro. Muy bien, y dice, terminamos el tema anterior y viendo que la amabilidad es la que abre el camino hacia los demás. Bueno, pues dice el Papa, ya que hemos hablado de ese mundo cerrado que nos lleva a luchar por un mundo abierto, un corazón abierto, por que tengamos ese deseo, esas ganas de vivir, como dice él, esa vida como un arte del encuentro. Pues ahora nos dice que debemos buscar caminos de reencuentro, caminos de reencuentro. ¿Por qué reencuentro? Porque es volvernos a encontrar. ¿Qué quiere decir volvernos a encontrar? Pues porque nos hemos separado, nos hemos retirado, nos hemos dividido, nos hemos molestado, nos hemos lastimado, nos hemos dañado. Entonces, dice el Papa, caminos de reencuentro. Y para empezar, en el primer párrafo, en el número 225, dice lo siguiente. Hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Fíjese, ¿por qué caminos de reencuentro? Otra vez, porque nos hemos lastimado, nos hemos ofendido, nos hemos dividido, nos hemos alejado, nos hemos separado, nos hemos ido, nos hemos retirado. Dice, hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Y luego, pues aquí viene el compromiso. No nada más, mire, es que esto es la catequesis. Tenemos que entenderlo. No nada más se trata de sentarme media hora a escuchar un tema, a lo mejor hacer una anotación. No, se trata de aprender, de estar estudiando. ¿Estudiar para qué? Para aprender. ¿Y aprender para qué? Para vivir. Acuérdese que el Papa en uno de sus documentos nos decía, se aprende para vivir, no nada más para saber más, para acumular más conocimiento. No, se aprende para vivir. El Papa Francisco nos decía eso. Y bien, aquí también viene pues un compromiso. Entonces, como hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, dice, se necesitan artesanos de paz. O sea, gente que trabaje por construir paz. Acuérdese, la vida es el arte del encuentro, un arte, entonces se requieren artesanos, gente que lleve a cabo ese arte. Se necesitan artesanos de paz, dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro. Entonces, ese es el compromiso con este aprendizaje. Ser usted y yo y usted, nosotros, ser artesanos de paz, personas que construyen paz, personas que abren caminos de reencuentro. Y bien, y luego nos dice en el número 228, nos dice, ¿por qué? Mire, ¿por qué estos caminos de paz? ¿Por qué se requieren artesanos de paz? ¿Por qué? ¿Para qué estos caminos de paz? Párrafo 228. Porque el camino hacia la paz nos permite trabajar juntos. Otra vez, el diálogo, el encuentro, el conocernos, el acercarnos. ¿Para qué? Para construir, para iniciar procesos de paz, de sanación, de reconciliación. ¿Y por qué? Porque esos caminos hacia la paz, dice el Papa, nos permiten trabajar juntos. Si no tenemos paz, pues si no hay paz, hay guerra,
hay división, hay separación, hay enojo. Cuando hay separación, cuando hay enojo, cuando hay división, pues viene el alejamiento, el daño, el que se siente ofendido, lastimado. Así no podemos trabajar juntos. Entonces, el camino hacia la paz, dice el Papa, nos permite trabajar juntos. 3. Pero nuevamente, si hablamos de caminos de paz, fíjese, hacen falta caminos de paz para cicatrizar las heridas. Entonces se requieren artesanos de paz. Personas que trabajen juntos, dice, para crear esos caminos hacia la paz. ¿Por qué? Pues porque es necesaria la reconciliación. Es necesaria la sanación, el reencuentro, caminos de reencuentro. Pero fíjese esto qué importante, número 236, dice, pero algunos prefieren no hablar de reconciliación. Dice, entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de una sociedad. ¿Para qué hablar de reconciliación? Oye, pues es que hubo conflicto, hubo violencia, hubo rupturas, alguien se sintió ofendido, se fue lastimado. Pues sí, pero eso es parte del funcionamiento normal de una sociedad, de una parroquia, de una pequeña comunidad. Eso es normal. Fíjese nada más. Y luego dice, otros sostienen que de dar el perdón es ceder para que otros dominen la situación. No, ¿por qué tengo que perdonar? Si perdono, pues quiere decir que el otro ganó, el otro que me ofendió. O sea, cuando hay estamos hablando conflicto, violencia, rupturas, cuando hay algo así, pues obviamente hubo alguien que ofendió, que lastimó, alguien que se sintió lastimado, ofendido, hubo una ruptura, se va la persona, se separa, hay división. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo que me sentí ofendido, lastimado, perdonar. Sí, dice, pero hay quienes sostienen que perdonar es ceder para que otros dominen, para que otros ganen. Por eso, se fija por qué no perdonamos. Ay, ¿por qué voy a perdonar? Quiere decir que lo que él me dijo está bien o le voy a dar la razón. Y luego dice, otros creen, fíjese, otros creen que la reconciliación es cosa de débiles. No, ¿por qué me voy a reconciliar? Esto es para los débiles, para los tontos, para gente que no tiene ninguna fuerza. ¿Por qué me voy a reconciliar? Oye, pero es que hubo una ruptura. Pues sí, pero eso es normal en una sociedad. O sea, son cosas normales, son cosas que pasan. Pero fíjese, luego dice en el número 237, los conflictos son inevitables. Es cierto. ¿Va a haber conflictos? Sí. Los conflictos son inevitables. Son inevitables. ¿Por qué? Ya lo vimos anteriormente. La concupiscencia. Esa constante tendencia al pecado. Porque somos frágiles. Esa constante tendencia a nuestro egoísmo. Entonces, derivado de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, pues vienen los conflictos. Por eso dice el Papa, los conflictos son inevitables. Pero, dice, el perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo. Párrafo 237. Sí, es inevitable que haya alguna molestia, alguna discusión, que no estemos de acuerdo todos en algo, que incluso lleguemos a alzar la voz.
Pero dice, pero el perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo, y hasta lo pone aquí el Papa, en el cristianismo. Se supone, mis queridos hermanos, que somos personas cristianas. Somos cristianos porque nos encontramos con Cristo, porque conocemos a Cristo, porque amamos a Cristo, porque seguimos a Cristo. Entonces, dice, el perdón y la reconciliación son temas fundamentales en el cristianismo. No podemos salir con que no hay que hablar de reconciliación. Perdonar es dejar que otros dominen. La reconciliación es cosa de débiles. No, perdón y reconciliación es cosa de cristianos. Y luego en el 238 el Papa nos da ejemplos de la palabra de Dios en las que Jesucristo toca estos temas. Por ejemplo, dice, párrafo 238, Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abiertamente el uso de la fuerza para imponerse a los demás. Y luego cita Mateo, capítulo 20, Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 25 al 26, y dice, ustedes saben que los jefes de las naciones las someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así. Y luego en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 22, dice Jesús, debes perdonar no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego, finalmente, el Papa nos pone el ejemplo del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35, en el que habla, dice, del servidor despiadado, que fue perdonado, pero él a su vez no fue capaz de perdonar a otros. ¿Se acuerda? Aquel hombre que es llamado a cuentas por su patrón y le debe una cantidad inmensa, impagable. Y le dice, pues, te voy a meter a la cárcel a ti y a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus criados, porque no me puedes pagar lo que me debes. Y luego dice el Evangelio que aquel hombre empezó a gritar, pidiendo compasión, se arrojó a los pies de su amo y le decía, ten piedad de mí y te lo pagaré. Entonces el patrón pues tuvo piedad, compasión y le perdonó la deuda. Pero luego el hombre apenas salió a la calle, se encontró con uno que le debía unas cuantas monedas. Y rápido, dice el Evangelio, que se le echó al cuello, casi lo estrangulaba. Págame lo que me debes, págame. Y el hombre le suplicaba, espérame un poco, te voy a pagar, espérame. Entonces los demás servidores vieron esto y fueron con el patrón. Le dijeron, mira, al que acabas tú de perdonar una deuda inmensa, no fue capaz de perdonar ahí un poquillo, una minucia que le debía. Entonces el patrón lo mandó llevar y dijo, ahora sí te vas a la cárcel y no saldrás de ahí. Entonces, aquí lo que nos está diciendo el Papa con estos ejemplos, pues es otra vez, el perdón y la reconciliación son temas acentuados, que deben ser acentuados fuertemente entre los cristianos. Los cristianos, usted y yo y usted. Y luego vamos a ver en el número 243, porque a veces hay gente que dice, no, pues es que para ti es muy fácil, a mí me lo han dicho, para ti es muy fácil hablar de perdón y reconciliación, como a ti no te hicieron lo que me hicieron a mí. No, pues para ti es muy fácil. Ah, no, pues hablar es muy fácil del perdón, de la reconciliación. Bueno, mire, fíjese lo que dice el Papa. No es una tarea fácil
superar el amargo legado que deja un conflicto. Dice, no es fácil superar toda esa carga, toda esa amargura que nos deja un conflicto. Número 243. No es tarea fácil superar la amargura de un conflicto. Dice el Papa, esto solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien. Y él habla de la bondad, siendo personas bondadosas. La bondad, dice la definición, es la persona que tiende a hacer el bien. Solo se puede conseguir venciendo el mal con el bien. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 21. Dice, de ese modo, quien practica la bondad recibe a cambio una conciencia tranquila, una alegría profunda, incluso, dice, ante las ofensas recibidas. O sea, ante las ofensas recibidas, ante los insultos, las habladurías, ser bondadoso, vencer el mal con el bien. Y dice el Papa, porque la bondad no es debilidad, sino auténtica fuerza capaz de renunciar a la venganza. Aquí el Papa introduce una palabra, la venganza. Fíjese, otra vez, cuando hay conflicto, cuando hay problemas, hay rupturas, se aleja la persona, se va, se retira, hay división, alguien sale lastimado, alguien ofendió. Entonces muchas veces surge en nuestros corazones el deseo de venganza, el deseo de desquitarnos, de hacerle a aquel lo que nos hizo a nosotros. Y si se puede, más que lo que nos hizo a nosotros. Dice, el deseo de venganza. La bondad no es ser débiles, sino es la fuerza capaz de renunciar a la venganza, lo que nos hace renunciar a la venganza. Dice, es necesario reconocer en nuestra vida que ese duro juicio que albergo en mi corazón, ese duro juicio que guardo, que llevo en mi corazón contra mi hermano, contra mi hermana, dice, esa herida no curada, ese mal que no he perdonado, ese rencor que solo me hará daño, dice, es como un pedazo de guerra que llevamos dentro. Es un fuego en nuestro corazón. Y dice el Papa, y hay que apagarlo con la bondad, con el bien. Dice, hay que apagarlo para que no se convierta en un incendio. ¿Y qué es lo que hace un incendio? Quema, destruye. Entonces, sí, bien, el conflicto es inevitable, sí. Pero debemos ser bondadosos, debemos de practicar el bien, porque si no, surge en nosotros el deseo de venganza. ¿Por qué? Pues porque llevo en mi corazón un duro juicio contra un hermano o una hermana, otra vez. Llevo en mi corazón una herida que no he curado, que no he sanado. Guardo en mi corazón un mal que no he querido perdonar. Guardo en mi corazón, dice el Papa, un rencor que solo me hará daño. Dice, y eso, dice, es un fuego en nuestro corazón. Y hermanos, hay que apagarlo, dice el Papa, porque se va a convertir en un incendio que acabará destruyendo todo. Y luego dice en el 250, entendamos que el perdón libre y sincero es una grandeza que refleja la inmensidad del perdón divino. Conozcamos, dice el Papa, la grandeza del perdón, que cuando es libre y es sincero, refleja la inmensidad del perdón de Dios. Dios que nos ha perdonado a cada uno de nosotros. Por eso usamos tanto esa frase. ¿Por qué tengo yo que perdonar? Pues porque Dios te perdonó.
Oye, ¿por qué perdonas? Porque Dios me perdonó. Cuando alguien te diga, ¿por qué perdonas? ¿Cómo eres menso? ¿Cómo eres débil? ¿Por qué perdonas? Pues porque Dios me perdonó primero a mí. ¿Por qué te reconciliaste? Porque Dios se reconcilió conmigo en Cristo. Queridos hermanos, el perdón es una grandeza que debemos descubrir porque refleja, dice el Papa, la inmensidad del perdón divino. Y luego termina diciendo en el número 251, porque la venganza, mire, hasta lo subrayé, no sé si se alcanza a ver, porque la venganza no resuelve nada. ¿Qué es lo que resuelve la venganza? Nada. ¿A qué nos lleva la venganza? A nada. ¿Qué logramos con la venganza? Nada. La venganza no resuelve nada. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos ese compromiso de crear, facilitar caminos de reencuentro. Fíjese cómo hemos hablado de esa persona diferente en la comunidad. Qué bueno que se fue. No, qué bueno, qué bueno. No, era muy conflictivo. No, qué conflictiva esa persona. Qué bueno que se fue. Qué bueno que ya no está aquí. Oye, y esta persona de la comunidad, no, ya se fue, decidió irse mejor. Oye, pero ¿qué pasó? No, era puro conflicto. ¿Cómo creen que se fue esa persona? ¿Cómo creen que se retiró? Muy alegre, feliz. No, con una herida en el corazón. Entonces tenemos el compromiso de ser esos artesanos de paz. Mis queridos hermanos, y si es necesario ir a pedir perdón, pues recorrer ese es un camino de paz. Ese es un camino de reencuentro en el que me voy a reencontrar con aquel que he lastimado, que he ofendido. Si tengo que pedir perdón, si tengo que reconciliarme, andar ese camino de reencuentro para perdonar, para reconciliarme con aquel que me dañó, con aquel al que ofendí. Entonces, mis queridos hermanos, pues no nada más es, como les decía, no nada más es aprender, estudiar para conocer más, sino que pues esto es para los que no les gusta el compromiso. Aprender para vivir. Entonces aquí ya con este tema que nos está llevando a la culminación del documento Caminos de Reencuentro. Estamos invitados a caminarlos, a andarlos, para que podamos, como dice el Papa, llevar esa alegría en nuestro corazón, tener esa conciencia tranquila y aprendamos a vencer el mal con el bien. Vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte y su resurrección, que apenas celebramos hace unos días y que seguimos celebrando en este tiempo pascual, tú, Señor Jesús, que con tu muerte y tu resurrección venciste al pecado y a la muerte, y con eso nos das la oportunidad de una vida nueva. Ayúdanos a caminar, a reandar estos caminos de reencuentro, para que podamos acercarnos a los demás, para que podamos, si es nuestro caso, perdonar, reconciliarnos, y podamos sacar todo lo malo que hay en nuestro corazón. Podamos sanar todas las heridas en nuestro corazón, y que con tu amor y tu misericordia podamos apagar ese fuego que llevamos en nuestro corazón antes de que se convierta en un incendio que termina solamente con destruir la vida cristiana. Te damos gracias, pues, mi Señor Jesús, por tu amor y tu misericordia. Amén.
Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Bye.